Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Eddie Einar y estamos en la clase de Construcción Histórica de México de 1810 a 1947. Hoy nos toca recrear dentro de las invasiones a México del siglo XIX lo que es justamente la invasión francesa, la segunda, no la de la Guerra de los Pasteles, no la confundan, es la segunda. Pero antes tengo que preguntarle a mis compañeros si están de acuerdo en que se grabe la sesión. ¿Están de acuerdo, chicos? Levantando la mano, con eso es suficiente. Los contamos, ¿ok? Y acá tenemos ya 19, 20, listo, ya somos más que la mayoría. Pues muchísimas gracias. Ok, entonces, una vez con esto, ya tenemos. Les quiero comentar que la clase había iniciado hace unos minutos, pero no estaba grabada. Ya se otorgó el primer punto, en la primera participación que teníamos en este momento. La contestación, el punto que estamos viendo es sobre Juan, quién era el hijo de quién era hijo Juan Nepomuceno Almonte, uno de los señores que fue a Francia a ofrecer a México, y ya contestaron que fue de hijo de José María Morelos y Pavón. Cristóbal, ¿tenés la bandera, la mano levantada? Perdón, se me olvidó de la confirmación para grabar, pero todo bien, gracias. Muchísimas gracias. Ok, entonces, bueno, pues continuamos. Estamos viendo ay, otra vez, déjenme volver a compartir porque se me va que no tiene los permisos, ya los tiene ahora sí. Ok, pues continuamos. Juan Nepomuceno Almonte llega a visitar a Napoleón III. Venido atendiendo a vuestra cita. Perdone, su señoría, pero es preciso permanecer de pie en presencia del emperador. He venido a... Recuerdo de qué se trata, general. Señor conde, ¿cuál es la situación actual de nuestro ejército? Majestad, tenemos 5 divisiones en África, 10 en Italia, 4 en el Mar Negro, 8 en la Crimea y 12 en el Báltico. 5 en África, 10 en Italia. ¿Cuántos hombres cree usted, señor conde, que sean necesarios para invadir a México? Bastarán unos 500. Señor conde. 500. Nos sobran recursos para la empresa. Enviaremos 5.000. Señor conde Dubois de Saligny, usted personalmente será a cargo de este asuntillo. Antes de lanzarnos a la invasión, hay que preparar bien el terreno. Será usted el ministro de Francia en México. Pero, majestad, señor ministro, 5.000 hombres no serán suficientes. Cierto que México es un país débil, pero no tanto. Además, tenga usted en cuenta que es preciso cruzar el Atlántico. ¿Qué? Señor conde, ¿por qué no se me había enterado de eso? Majestad, yo creía que... ¿Pero en dónde demonios está México? No me diga nada, yo debo saberlo. Esto lo aprendí alguna vez en la escuela. Aquí. 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 Y efectivamente, no sabían exactamente dónde estaba México. Realmente es parte de lo que nos siempre se ha comentado. Este, Permítanme dejar de compartir esta parte. Ok, siempre se ha comentado que por eso era una aventura. La aventura americana era totalmente extraña, totalmente diferente. Había que poner de alguna manera, em, em, sí, Alexander, ok, había que poner de alguna manera pues ese espacio. No se sabía todavía que el mundo era más grande de lo que parecía y finalmente, pues bueno, ahí estaba. Em, la otra pregunta que voy a hacer y que tiene relación con parte de lo que no alcanzamos a ver, pero que sí va a meditar una participación muy especial, pongan atención, es Juan de Pomuceno Almonte, siendo hijo de Morelos, siendo niño, participó en el sitio de Cuautla. En ese lugar, Morelos formó tropas infantiles.
Y esas tropas, Juan Nepomuceno Almonte era uno de sus dirigentes, finalmente hijo de Morelos. ¿Cómo se llamaban esos niños? ¿Cómo se llamaban esas tropas? Y es un nombre que de veras es para investigadores, para especialistas y que muy pocos saben que se crearon esas tropas. A ver, Yael, vamos a ver, ¿Sí me escuchó? bastante bien. Creo algo así como los Los emulantes. emulantes, exactamente. Aranza y Diana, no bajen la mano, también les vamos a poner participación. ¿Estamos de acuerdo si era el mismo? Sí, de hecho sí. Ok, perfecto. Yael, ¿qué me dices de los emulantes? ¿Mande? ¿Qué me dices de los emulantes? Yo, perdón, Ah, fui yo. Yo tengo que son los dragones del padre de Morelos o los niños de héroes de Cuautla. Ajá, ajá, que fueron los que una vez que el niño artillero, Narciso Mendoza, logra disparar el cañón, abre el espacio y logran sacarlo. ¿Ok? Aranza, ¿tendrás algo? Gracias, Yael. Sí, pues iba a decir que eran los emulantes y que pues disparó el niño artillero. Ajá, que ¿cómo dije que se llamaba? Narciso Mendoza, creo. Narciso Mendoza. Gracias, Aranza. Gracias. Tamara, Bueno, dice que estaban integrados por niños y jóvenes de entre 2 y 15 años y que querían emular el valor de los adultos patriotas y que de ahí viene su nombre. exactamente. Por eso son tan, supuestamente fueron desconocidos en la historia porque al ser niños no se les consideraba héroes necesarios, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Emilia, Iba a decir lo mismo que mi compañera, pero ya me lo ganó. ok, muy bien. No hay cuidado, les estamos poniendo una participación de una manera, pero el primero que contestó tiene obviamente su participación especial. ¿Vale? Chicos, chicas, entonces México estaba lleno de una forma diferente. México se manejaba como, no solamente como un pueblo, sino como algo muy especial. México tenía algo que aunque eran un país realmente pobre, realmente que se había empobrecido, esto ya no lo vimos, chicos, pero Juárez había empobrecido al país con toda la guerra, con todo esto que estaba sucediendo y realmente había provocado una crisis. De hecho, esa crisis es la que hace que venga esta intervención. Entonces, vamos a ver cómo era un poco la vida de México, cómo se vestían las personas, cómo hablaban, qué es lo que tenían. Ok, recuerden que la atención, nada más para que se imaginen, las campanas de catedral eran la hora exacta en México. Y a partir de ahí se ponía, se movía todo el centro. Como ustedes pueden ver, se alcanza a ver una fuente al centro de la plaza. Vamos a ver. Los pregones, había los pregones que era prácticamente el diario con el que se sustentaba la gente. Acá vemos a los señores con esos sombreros tan extraños y esos sacos o esos trajes que se usaban, que por eso se les llamó lagartijos, porque eran muy estirados y en la parte de atrás alcanzamos a ver al señor que está de espaldas cómo tiene separado y le decían que por eso eran los lagartijos. Las mujeres, en tanto, no usaban ya los vestidos zampones, pero usaban crinolinas pequeñas que permitían de alguna manera caminar. Por si fuera poco, hombres y mujeres utilizaban sombreros. Todos, era algo esencial
que se utilizaba en aquel entonces. Y sí había personas que indiscutiblemente ya sabían leer. Señor González Bocanegra, ¿ha visto usted la convocatoria? Sí, Luis, pero ¿quién se mete en eso? Usted que es uno de nuestros mejores poetas. Francisco, te esperaba. Ya acá vemos cómo se cortejaba a la novia. Se cortejaba a través de las ventanas y a través de las rejas de las mismas. Con permiso. Pase. Así que esta era una forma en la cual se vivía de un México que más parecía pueblo que otra cosa. Así que, bueno, pues vamos entonces al siguiente punto para que podamos entender qué es lo que pasaba con este México. ¿Por qué entonces Francia decide invadir a México? ¿Por qué Francia invade a México? Permítanme un minuto. ¿Por qué Francia? Ok, acá lo tengo. Tengo que abrirlo. ¿Por qué Francia quiso invadir México en 1861? México estaba al borde de la bancarrota. Esto... Ok. Listo, lo tengo. Vamos a compartir una vez más para tenerlo todo un poco más claro. Y acá está. Se quiso invadir México en 1861. México estaba al borde de la bancarrota. Esto obligó al presidente a declarar al país incapaz de pagar la cuantiosa deuda que tenía con España, Gran Bretaña y Francia. Obviamente los europeos no estaban felices de escuchar esto y se reunieron en Londres para acordar enviar tropas a México para recuperar su dinero de una forma u otra. España y Gran Bretaña pudieron llegar a un acuerdo de paz, pero Francia decidió hacerle la guerra a México con el objetivo de hacerlo parte de su imperio. Francia atacó con 8,000 soldados, México con solo 4,000 soldados y mal equipados, dirigidos por el general Ignacio Zaragoza. El 5 de mayo de 1862, los franceses asaltaron a las tropas. Profe, no se ve su video. No se está viendo. No me No. digan eso. No me digan eso, no me digan eso. A ver si. ¿Ahí ya se ve? Sí se escuchaba, pero no se veía. ¿Pero ahora ya se ve? Sí, profe, Ya. ya se ve. Ya se ve. Ok. Lo regreso en una parte para que lo veamos. Ahora sí. Ellos no estaban felices de escuchar esto y se reunieron en Londres para acordar enviar tropas a México para recuperar su dinero de una forma u otra. España y Gran Bretaña pudieron llegar a un acuerdo de paz, pero Francia decidió hacerle la guerra a México con el objetivo de hacerlo parte de su imperio. Francia atacó con 8,000 soldados, México con solo 4,000 soldados y mal equipados, dirigidos por el general Ignacio Zaragoza. El 5 de mayo de 1862, los franceses asaltaron a las tropas mexicanas, muy superadas en número y desprevenidas. La victoria para Francia parecía inevitable, pero fueron derrotados por el ejército mexicano de manera decisiva, despertando así un alto sentido de orgullo y nacionalidad en todo México. Ok, chicos, pues bueno, eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que pasó. Sí. Eso fue lo que sucedió. Vamos ahora sí ya a las formas más, más claras de todo esto. Permítanme un segundo. Y ya de acá nos vamos sin pensarlo dos veces. Ya saben que según esto yo tengo todo bajo control, pero realmente nunca lo está. Ok. Acá estamos. Ok. Ahora sí. Listo. Vamos a ver, en un momento ya lo debemos tener. Listo, ya está. Ok, chicos. ¿Vale? ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno,
Juárez, que como lo vimos en las leyes de reforma, este tipo y el otro presidente, Comonfort, los dos deciden empezar a endeudar al país. Nada más que mientras Comonfort lo endeuda con Europa, Juárez lo vende prácticamente a Estados Unidos. Porque prácticamente en sus tratados, él, con tal de que sea reconocido por Estados Unidos, le vende parte de la nación. Ya no era lo que había hecho Santana. Pensaron que lo que había hecho Santana era una buena opción, pero había, hay un tratado, hay varios tratados que dejan en duda la gran estrella que se supone que es Benito Juárez. Y realmente nos damos cuenta de muchas cosas más. Él entonces le vende prácticamente la soberanía nacional a los Estados Unidos con una ley que incluso hoy todavía Trump, bueno, ya no es ley, pero con una situación que Trump quiere agarrar, que es la de poder entrar a México y detener a los cárteles. Eso porque la ley de Juárez, la ley que hizo su ministro de Exteriores para que les mandara fusiles, lo permite, lo permite. Entonces, no es que violen la Constitución, es que parte de eso se hizo desde ese tratado. Se les daba acceso libre a todas las tropas estadounidenses para pasar a través del territorio mexicano sin ser detenidos ni tener ninguna, ni dar ninguna explicación. Entonces, entre otras cosas, bueno, pues finalmente ganan ellos, pero dejan al país totalmente en bancarrota. Juárez había recibido poderes extraordinarios de parte del Congreso al sucederse la invasión francesa del territorio nacional y dirigió los esfuerzos nacionales por la independencia. Mudó el gobierno al norte del país, a Paso del Norte, lo que hoy se llama Ciudad Juárez, desde donde organizó la resistencia frente a Maximiliano. Es decir, por segunda vez había salido huyendo. La primera vez huyó por las leyes de reforma en el carruaje, que los llevó de un lado a otro a través de todo el país para tener ahí, pues bueno, la forma de gobernar. Después lo hizo cuando vinieron los franceses. Entonces, él quería oponer resistencia a los invasores y a los traidores mexicanos. En 1860, después de que Juárez recuperó la capital y fue reconocido por el Congreso como presidente, después de que había ocupado el cargo como interinato, recuerden que por eso se dice que Juárez no ganó ninguna elección. Juárez fue electo y fue llevado poco a poco a través de, primero, porque era presidente de la Suprema Corte de Justicia, y de ahí es de donde él se convierte en presidente. Luego pasa, llega este tiempo, regresa y lo vuelven a elegir como presidente. Y finalmente, pues bueno, es que no existían votaciones como las que hoy conocemos, solo votaba el Congreso. Entonces, es diferente. Eso se puede poner en tela de juicio. Entonces, desde la renuncia de Comonfort en 1857, viene Juárez a regresar. Y su primer acto de gobierno como presidente fue ordenar la expulsión de los extranjeros intervencionistas en la guerra de reforma. Entre ellos al delegado apostólico, el arzobispo de México, Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, y se rompen las relaciones con el Vaticano. De ahí Juárez y de ahí México no tuvo relaciones con el Vaticano hasta la época de Carlos Salinas de Gortari, cuando él reanuda una vez más esa relación. Imagínense un país tan católico como México estar sin relaciones políticas con el Vaticano, que es prácticamente el alma de donde viene todo. Pero bueno, entonces también expulsó a los embajadores de España, a los de Guatemala y de Ecuador, por intervenir en los asuntos internos de la nación, al mismo tiempo que recibía a los embajadores de Inglaterra, Francia y Prusia. Prusia, que después se convertiría en Alemania y en algunas otros países. El presidente Juárez se enfrentó a las secuelas de la guerra con un país sin recursos y acosado por los acreedores, con lo que estableció la reducción de aranceles
es decir, de impuestos para impulsar el comercio. Suprimió las alcabalas. Me encanta porque siempre pregunto, chicos, participación para aquel que me diga que es una alcabala. Bueno, ahí está, aduana interna, ya no hay punto, ahí está. O sea, las aduanas internas, este, que eran las que iban recaudando impuestos para el gobierno. Acuñó monedas de cobre y por último, lo más grave, se suspendió el pago de la deuda externa por decreto del 17 de junio de 1861, que causó el rompimiento de relaciones con Inglaterra y Francia, países a los que se unió España que no reconocían al gobierno carlista. Dime, Emi, Ah, bueno, yo ya tengo lo que son las alcabalas. dígamelo. Dice que es un impuesto que gravaba transacciones mercantiles como la venta de bienes, muebles y semovientes, y que históricamente fue una de las principales fuentes de ingreso para la corona española. Exactamente. Así lo hacían para que ellos, obtuvieran una ganancia de esas ventas. ¿Quién me bajó la mano? Yo, profesor. Adelante. Yo tengo que, igual que mi compañera, pero un poco menos extenso, que era un puesto que se cobraba sobre la compraventa, perdón, y el intercambio de bienes. Ok, exactamente. Ok, Salma, te ponemos también participación, ¿vale? Vale. Gracias. No, por favor. Entonces, señores, a partir de acá, estos países realizan una convención, lo que se dijo en Londres, en octubre de 1861, a lo que no acudieron representantes de Estados Unidos, ya que se había entrado en la guerra de secesión, que duraría hasta 1865. Es decir, la guerra de secesión era entre dos bandos. ¿Quién era? Este sí es punto y anotación, por favor, para quien me diga, la guerra de secesión, quién estaba comandando la guerra del norte, quién estaba comandando la guerra del sur y cuál era el problema de esa guerra en Estados Unidos. ¿Quién me la dice? Levantando la mano y la tenemos. Ok, Yael Sánchez. Sí, dice que la Guerra de Secesión, o también llamada Guerra Civil de Estados Unidos, ocurrió en 1861 y en el 65, y fue un conflicto entre los estados del norte, los que eran de la Unión, y ¿voy bien o no? Sí, bastante bien. Ok, y dice que el grupo del norte era el de la Unión y que estaba conformado por Abraham Lincoln. Hasta ahí, hasta ahí. Vale, vamos a dejarle espacio a tus compañeros, ¿va? Ok, Muchas gracias. gracias. Tamara, Dice que los confederados del sur, que bueno, que eran los del sur, el presidente era Jefferson Davis y el comandante principal del ejército era Robert E. Lee. ajá, el general Lee. De hecho, chicos, a lo mejor sus abuelos o sus papás vieron una película, una serie que se llamaba Los Duques de Hazzard y tenían un coche. En ese coche eran dos chicos sureños que se la pasaban, pasando la vida loca, pero tenían un coche muy bonito, que en el toldo, en la parte de enfrente, tenía, en el cofre, en la parte de enfrente, tenía la bandera confederada, que era la bandera del sur. Y el coche se llamaba General Lee, precisamente por esta razón. Adelante, Tamara. Bueno, no sé si mi compañero dijo lo de los comandantes del norte, pero dicen que al principio eran varios generales Ok, como George. vamos a darle espacio a tus demás Sí, compañeros. claro, perdón. No, hay cuidado. Cristóbal. Sí, justo de los generales del norte igual me sale Ulises S. Grant como Ajá, uno de los principales y otros como William Tecumseh Sherman y George B. McClellan. ok, Ajá. ok, que eran, todos ellos posteriormente van a tener intervenciones en México, ¿eh? Pero bueno, ahí lo tenemos. Gracias, te ponemos la participación. Emi, Oye, tengo los del sur, las comandancias del sur. El comandante en jefe aquí dice que era Jefferson Davis y el comandante del ejército de Virginia del Norte, que, pues como dijeron, era Robert E. Lee. el general Lee. Ok, muchísimas gracias. Terminamos, Jonathan. Ujú.
Bueno, creo que también había preguntado sobre la razón de la guerra de secesión, ¿no? Claro, nadie le ha dicho. Ah, sí, fue principalmente para abolir la esclavitud allá en Estados Unidos. Los del norte peleaban por pues sí, por quitar la esclavitud, en cambio los del sur eran los que la querían mantener. Exactamente, chicos y chicas, nada más para darnos cuenta un poco de esto, tendríamos que estar viendo lo que es la película de Lo que el viento se llevó, una película que justamente habla de esa parte de ¿cómo se llama? Habla justamente de esa época en la que mientras en México se estaba debatiendo por ver quién se lo quería comer, es decir, en este caso los franceses, en Estados Unidos tenían todavía que pensar varias veces en dos cosas. Pero es que sucedió algo. El sur de los Estados Unidos se volvió inmensamente rico, muy rico, con sus plantaciones de algodón, con sus, ¿cómo se llama? Con todo lo que producía, la cantidad de granos que producía, con toda esa parte, eh, el sur se había vuelto extremadamente rico. En tanto el norte, con Abraham Lincoln, estaban pues prácticamente estaban empobrecidos. La guerra, el pretexto de la guerra, permítanme un minuto. Permítanme un minuto, chicos. Ya disculpen, es que me estaban llamando justo de la coordinación, justo de la coordinación para revisar algunas cosas. Pero bueno, ok. Este, se toma esa parte de la esclavitud. Vamos a compartir un poco para que veamos cuál era la razón del por qué Estados Unidos estaba entrando en estoy compartiendo, ¿verdad, chicos? Ah, sí, ok. Permítanme, tengo que dejar de compartir de esta manera para compartir de la otra forma. Ok, acá está. Ok, ¿sí lo están, chicos? La solución y remisión de nuestros pecados. Amén. Chicos, ¿están viendo la película? Agárrese fuerte. Sí. Profesor. Sí, Sí se ok. ve. Esta era la forma en la cual los sureños, que les digo que tenían tanto dinero. Y aguante el resuello. ¡Mami! El desayuno de la señorita Carlata. Llévatelo a la cocina. No. Ahí lo que tenemos es a la chica blanca, hija de sureños de grandes empresarios, con sus esclavas negras, que es justamente así como las vestían. Y ellas, las negras, vestían a las chicas de todo a todo, porque además tenían una hora de siesta y donde todos se arreglaban. Entonces aquí estamos viendo cómo le está arreglando el corsé. Chicas, espero que ustedes nunca usen algo así, porque aunque están jovencitas y son muy bellas, créanme que llegar a usar ese corsé era para supuestamente darle forma a la figura. Pero lamentablemente solo lo podían usar algunas personas. Y estos corsé causaron más problemas respiratorios y de columna que la belleza que promulgaron. Vamos a ver cómo siguieron. No probaré ni un bocado. Oh, ya lo creo que lo probará. Se tomará todo lo que le han traído. No lo tomaré. Vísteme de una vez, que ya es muy tarde. ¿Qué vestido va a ponerse? Ese. No, este no. No puede ir escotada antes de las 3 de la tarde. ¿Escucharon? No puede ir escotada antes de las 3 de la tarde. Eran las costumbres que tenían y vemos cómo tiene su cama de 4 columnas.
No diré a su mamá todo eso. Si le dices una palabra, mamá, no tomaré ni un bocado. Déjenme aprovechar para presentarles a esta señora emigrante, que es la primera mujer negra o afrodescendiente, como le dicen acá, aunque realmente ese era su término, en ganar un Oscar. Esta mujer, por esta película y este papel, gana un Oscar de la Academia. Imagínense qué gran actuación hizo. Pero, ¿qué creen? El día de la ceremonia del Oscar, solo le abrieron la puerta para que entrara por el premio y luego la sacaron por la otra. No se pudo quedar a la fiesta. Imagínense nada más. Bueno. Eches el chal sobre los hombros. No quiero que le salgan pecas después de haberme pasado todo el santísimo invierno tratando de aclararle la piel con leche. ¿Escucharon eso? Entonces eran tan ricos que la piel ellos se bañaban en leche. Y no necesariamente leche de burra, era leche de cabra. Y lo cual hacía supuestamente que se les aclarara la piel y les diera ese tono que en aquel entonces estaba de moda. Era un tono semi-enfermizo. Ande, señorita Carlata, sea buena y coma alguna cosita, ¿eh? No, hoy pienso pasar un día divertido. Comeré mucho en la fiesta. Si a usted no le importa lo que digan de su familia, a mí sí. Le he dicho 1 y 100 veces que una dama distinguida tiene que comer delante de la gente como un pajarito. No está bien que vaya a casa del señor John Wilkes a engullir lo mismo que un brasero del campo. ¡Qué tonterías! Ashley Wilkes dice que le gusta ver que una chica tiene buen apetito. Lo que los caballeros dicen y lo que piensan son dos cosas distintas. Y yo no sé que el señor Ashley le haya pedido que se case con él. Ya vamos a terminar de ver esta parte. Ahora no coma demasiado deprisa. Tampoco tendría ninguna gracia que le sentara mal. Pero bueno, esa era la forma en la cual vivían ¿cómo se llama? En los Estados Unidos. Una vida sin preocupaciones, una vida sin problemas, una vida que de alguna manera los dejaba a ellos, pues, crecer en medio de la opulencia. La razón por la cual se pelearon ellos fue no solamente, como ya les dije, el dinero, sino que pasó esto. Señores, esta sí también es pregunta para todos ustedes con intervención. ¿Quién fue en México el que declaró abolida la esclavitud y en qué documento? Si me dicen el año, va a ser mucho mejor. Carlos. Fue José María Morelos en Sentimientos de la Nación y me parece que fue en 1813. Ok, a reserva de que digan algo las compañeras, ya tienes tu participación. ¿Estamos de acuerdo, chicas? Gracias. Si era esa la fecha, ¿no? Sí, profesora. Ok, entonces estamos hablando de casi 50 años antes de que Abraham Lincoln declarara abolida la esclavitud en Estados Unidos. Ese fue el pretexto y la verdad es que hasta hoy se siguen peleando por esa razón. Sí hay una gran diferencia entre los estados del norte y los estados del sur. La diferencia es que ahora son industrializados los del norte y en el sur sigue siendo la planta agrícola sostenida por ¿quiénes? Por braceros mexicanos, por mano de obra mexicana. Pero bueno, eso es otra historia. Los conservadores, dirigidos por Félix María Zuluaga, Leonardo Márquez y Tomás Mejía, continuaron una guerra de guerrillas apoyando a Miguel Lozada. A partir de ahí, los gobernantes europeos, que eran la reina Victoria de Inglaterra, que iniciaba el imperialismo inglés, Napoleón III, emperador de Francia, y la hija de Fernando VII, Isabel II, reina de España, buscaban expandir su presencia en el mundo. Sin embargo, se acordó no intervenir en los asuntos internos de México,
pero sí asegurar el pago de sus adeudos, por lo que enviaron un ejército tripartita de intervención, aprovechando que los Estados Unidos no podían intervenir ni podían invocar la doctrina Monroe. ¿Cuál es la doctrina Monroe? Participación. Muy sencillita. Cristóbal. ¿Es la de América para los americanos? Exactamente, exactamente. Ok, ahí la tenemos. Muchas gracias. Las tropas españolas llegaron a Veracruz en diciembre y desembarcaron en 1862. Al menos Francia arribó con planes imperialistas promovidos justamente por lo que eran los mexicanos que habían decidido traer. Una comisión encabezada por José María Gutiérrez Estrada, José Manuel Hidalgo y Esnau Rizar y Juan N. Almonte, Juan Nepomuceno Almonte, persuadió al gobierno de Napoleón a apoyar la intervención que llevará a implantar una monarquía. Una vez que se contó con su apoyo, se decidió que el candidato ideal era Maximiliano de Augsburgo, quien después de renunciar a sus derechos al trono de Austria, aceptó el ofrecimiento que le hacía Napoleón. Mientras en México, Juárez había expedido el 6 de noviembre de 1860 una convocatoria para las elecciones de diputados al Congreso de la Unión y para presidente constitucional de la República, en un plazo de 2 meses. Habían venido gobernado con facultades extraordinarias debido a la guerra civil, por lo cual era apremiante restablecer la legalidad del gobierno a través del Congreso. Juárez obtuvo unos votos de diferencia y el Congreso declaró a Jesús González Ortega presidente de la Suprema Corte de Justicia, el cargo que llevaba implícito ser el sustituto legal del presidente. Tan fuerte era la oposición de la Cámara en el marco de la invasión, que 51 diputados suscribieron una petición formal para quitar a Juárez por incapaz, quien con 52 votos a su favor salvó su estancia en el poder. ¿Y por qué no lo querían? Porque Juárez había vendido muchos de los plazos y de las posiciones a los Estados Unidos que en este momento no podían apoyar. Entonces, los conflictos imperiales en la Convención de Londres, España no simpatizaba con el proyecto de Francia y el general Joan Prim y Prats, jefe de las tropas españolas, fue el que decidió que se regresarían una vez más. Tendré siempre presente las instrucciones verbales y reservadas de vuestro emperador, y más bien que pasar por la vergüenza de que una nación en que ejercimos dominio durante 3 siglos, que nos debe su existencia, en que se habla nuestro idioma, venga a ser regida por un príncipe extranjero. Trabajaré para conservar los mexicanos sus instituciones, trabajaré porque conserven los mexicanos sus instituciones republicanas. Y por eso encuentran una calle que se llama General Prim, que es quien se opone a la invasión francesa. Francia tiene interés en que los Estados Unidos sean una república próspera y poderosa, mas no en que se apoderen de todo el Golfo de México, que dominen las Antillas y la América del Sur y sean los solos dispensadores de los productos del Nuevo Mundo. Eso lo decía Napoleón. La diferencia entre españoles, franceses e ingleses aumentó a medida que se concretaba el proyecto de establecer una monarquía y darle a Maximiliano de Austria lo máximo. Francia, España e Inglaterra aparecieron en Veracruz, llegaron con buques armados, los franceses al mando del coronel Juren de la Guerra, el español Juan Prim y el inglés Sir Charles Walke. Chicos, estamos a punto de terminar esta clase, pero no me puedo ir sin decirles qué es lo que se cantaba en aquel entonces. En aquel entonces hubo varias cosas que de alguna manera nos llevaron a entender qué es lo que pasaba por aquel momento. Aquí está, ok. Las canciones pueden parecernos tal vez un poco aburridas, tal vez un poco fuera de
espacio a lo que nosotros hoy tomamos. Sin embargo, esta parte es la del vals que se comenzaba a trabajar desde la bella y la más aguerrida Austria. Permítanme compartir, optimizar el clip. Creo que no lo estamos viendo. Ya, ¿lo estamos viendo, chicos? No se ve el video, profe. No se ve el video. Ok, perfecto. Permítanme que esto de compartir y dejar de compartir me está volviendo un poco loco, pero bueno, prácticamente ya vamos a terminar. Ok, acá tenemos, ya lo estamos viendo. Chicos, esta era la diversión que tenían en aquel entonces. Era su centro de perreo, era su centro de raves, era el lugar donde ellos se divertían. Era el paseo de las cadenas enfrente de la catedral, donde se encontraban ricos y pobres, y al compás de los sones, ellos entonaban esas cancioncillas. Sí, así estaban de apiñados, porque esta ciudad desde aquel entonces ha sido el centro prácticamente de la existencia. Muchachos, ¿quieren acompañarme una canción? Sí, señor. ¿Se sabe el durazno? ¿Cómo no, patroncito? Échela y síganme. Y escuchen lo que va a decir en aquel entonces, qué diferencia es a lo que se escucha hoy, porque él habla de un durazno en la forma metafórica de una mujer, a una mujer como si fuera un durazno, y le dice que se lo va a comer desde la raíz hasta el hueso, y no le hace que sea, bueno, vamos a escucharla. Me de comer un durazno desde la raíz hasta el hueso, no le hace que sea güerita, será mi gusto y por eso me de comer un durazno desde la raíz hasta el hueso, no le hace que sea güerita, será mi gusto y por eso. No canta mal. Parece que les ha impresionado. Es simpático. ¿Es amigo tuyo? No, no precisamente. Pues vaya un atrevido. Creo que no ha sido una casualidad que escogiera esa canción. La he de decir, la he de jurar, que hasta la muerte yo la he de amar. Me he de comer un durazno desde la raíz hasta el hueso, no le hace que sea güerita, será mi gusto y por eso me he de comer un durazno desde la raíz hasta el hueso, no le hace que sea güerita, será mi gusto y por eso. Ok, y con esto terminamos justo antes de que iniciemos lo que va a ser la batalla del 5 de mayo. Chicos, pues vieron cómo incluso las chicas se vestían muy similar a cómo se vestían en la película de Lo que el viento se llevó. Había sus diferencias, porque mientras las estadounidenses se vestían así, ¿qué creen? También se vestían como francesas, porque el mundo estaba regido por la moda francesa. Todo esto que vieron, vieron los gorritos, vieron las crinolinas, vieron todo eso. Eso era cómo se regía el mundo en aquel entonces. Concluimos esta sesión por este día. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Adelante, los escucho, que siempre recuerden que me gusta que haya esa participación de todos ustedes. Recuerden que su calificación no es nada más por venir a encender una cámara o por venir a sentarnos a un salón. Adelante, Yael. Sí, gracias, profe. Yo tengo dos preguntas. Adelante. En cuestión que decía de que Benito Juárez se paseaba por toda la República en carruaje, o sea, ¿por qué precisamente lo hacía? Y la segunda es, ¿cuánto tiempo aproximadamente tardaban pues los invasores de sus países en llegar acá a México? Pues en barco, o sea, supongo que era más lento. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Tardaban en llegar 3 meses. 3 meses en aquel entonces era aproximadamente el tiempo porque venían muy, muy lentos y hacían escalas.
La primera escala era en las Islas Azores para reabastecerse, que está al centro del Atlántico. De ahí llegaban a la isla de Cuba o Puerto Rico, dependiendo de cómo fuera. Y recuerden que de ahí ya es la entrada hacia lo que es Veracruz, que está en el Golfo de México. Entonces era más o menos el tiempo que tardaban en llegar. De hecho, cuando llegaron las tropas inglesas y españolas, llegaron enfermos, llegaron muy enfermos. Y el gobierno de Veracruz les ofreció médicos, agua limpia, les dieron casa, les dieron todo como precaución para que no fueran a atacar. Y entonces eso impresionó mucho a los españoles y a los ingleses, porque les habían dado todo y hasta médicos les habían prestado. Entonces los franceses, que ellos venían con otra intención, no les impresionó y decidieron quedarse. Esa es la primera parte. La otra pregunta de Juárez que me hacías, ¿cuál era? O sea, ¿por qué se paseaba por toda la República? O sea, creo que no estaba tan fijo, ¿no? No sé Ok, si era la persecución o todo eso. sí, porque en la guerra de reforma sale huyendo. Él, al renunciar al presidente, él como presidente de la Suprema Corte de Justicia, se queda como presidente de la nación sustituto. Y él decide que no va a enfrentar la guerra dentro de la ciudad, sino que se va a ir y se la lleva hacia Puebla, hacia Orizaba, hacia Veracruz. Por eso la capital de la República Mexicana estuvo en diferentes lugares. Es donde viajaba él y de ahí se fue hacia la capital. Estuvo en Chihuahua, estuvo en Aguascalientes, en fin, estuvo en diferentes lados. O sea, que fue Cuando como una estrategia, ¿no? sí era como una estrategia, cuando él regresa, porque ya habían ganado la guerra, regresa, pero más tarde en regresar que en volver a huir, siguiendo la misma estrategia, dejando acá a Maximiliano y a todo el mundo, y él huyendo nuevamente, llevándose, nada más que esta vez ya no se pudo llevar los papeles que indicaban que él tenía la capital de la República. Esos se quedaron acá en la Ciudad de México y se le entregaron a Maximiliano. Entonces, la Ciudad de México siguió siendo la capital durante la invasión, a diferencia de lo que había sucedido durante la Guerra de Reforma. Ok, profe, muchas gracias, sí. No, al contrario. Padre. ¿Alguien más, chicos, por favor? Ok. Chicas, chicos, obviamente no vamos a aplicar la tiranía la tiranía de la docencia, pero sí les pido de favor que sean un poco más proactivos. La asistencia, ¿ya la tomaron, Marco? Sí, ya está registrada, profe. Muchísimas gracias. Y pues vámonos entonces a los anuncios oficiales antes de indicarles qué es lo que va a seguir. Em, Santi, Marco, sobre los trabajos que han entregado, observaciones que ya habíamos hecho, es conveniente que las vuelvan a hacer y si falta algo o necesitan algo más. Adelante, chicos. Yo no necesito, bueno, no tengo más observaciones, profe. Lo de la ortografía y todo eso, Santi. ¿Lo de la qué, perdón? Nos habíamos quedado que había problemas de ortografía y de copias. Ah, sí, o sea, ha habido problemas de ortografía, pero la verdad es que varios han ido mejorando. Ok, y en cuestión de las copias. Hasta el momento yo no he encontrado, pues, plagios ni nada por el estilo. Ok, muy bien, perfecto. Marco, Sí, igual, ya no he encontrado algunas problemáticas. Quizá, bueno, varios entregaron su informe de la visita al museo. Igual me parece que estaba pendiente Jessica Alexandra, ¿no? Que nos pidió como una prórroga. Igual, ajá, pues ahí me escribes, igual para que habilite. eh, y ya empezaremos a calificar. Les estarán llegando su respectiva calificación. Y pues nada, igual, digamos, es muy conveniente que participen, ¿no? Que sean proactivos para que obviamente ya al final tengamos recursos para que salgan mucho mejor, ¿no? Y pues prácticamente aseguren, ¿no? Una excelente calificación, pero hasta el momento
todo bien, profe. Muchas gracias. Jessica Alexandra, Ah, sí, sí, les había comentado eso, pero ya lo entregué, de hecho, ya está subido. ya está arriba, ¿verdad? Está muy bueno, Sí, está muy interesante, la verdad te agradezco. No he puesto todavía comentarios, pero está bastante bueno. Muchas gracias. Tamara Michelle, Profe, yo quería comentarle lo de el trabajo de la visita a Tepozotlán. Es que me habían dicho que mi trabajo no se había subido. De hecho, me parece que, bueno, o sea, me pusieron un comentario en privado que no estaba mi trabajo, pero sí entregué el video. O sea, de hecho me dicen que me escribían para preguntarme que por qué en Classroom no había subido el video, que porque en Facebook sí estaba mi video junto con mis compañeros y me dijeron que me acercara a la siguiente clase, pero justo fue en lo del paro, entonces ya no hubo oportunidad de que me acercara y luego ya me dijeron que lo habían marcado como faltante, pero lo que pasa es que sí lo entregué, entonces no sé qué yo pueda hacer en ese caso, perdón. te pido que te quedes al final de todos para que lo platiquemos, ¿va? Muchísimas gracias, profesor. Ok, chicos, chicas y todos los demás, de verdad, miren, hoy una de las autorizaciones que nos dieron, atención con esto, nos dieron autorización de en su momento poderlos citar a todos ustedes como clase en algún lugar, tal vez nos presten algún salón en su momento en alguna otra facultad o en algún otro punto. Entonces, ahí también podríamos estarnos viendo. Esto es apenas, lo estoy recibiendo así de primera mano. Entonces, bueno, tal vez, pero no va a ser todo el curso, van a ser una o dos reuniones. Por lo pronto les comento que su siguiente visita se detecta para la siguiente clase, pues, y pues el fin de semana no va a haber actividad porque obviamente es día para todos ustedes, es el Día de Muertos, es el día de los Santos Inocentes, es el día de todos ellos. Bueno, los Santos Inocentes son otros, pero de los, el día de Muertos. Entonces, respetando eso, por favor, no habrá nada, pero el viernes les indicaremos cuál es su última visita y comenzamos a planear ya el trabajo final. ¿Ok? Les comento que obviamente tendrán derecho no solamente quienes hayan asistido, sino quienes tengan mayores participaciones. Quienes no participen, chicos, pues bueno, por favor, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Va? Si no hay más comentarios, chicas, chicos, nos vemos la siguiente clase. Nos quedamos las personitas que indiqué. Si hay alguien que tenga algo particular, se puede quedar al final y pues les agradecemos a todos. Tengan ustedes una gran tarde. Bendiciones a sus familias como de costumbre. Un abrazo y cuídense mucho. Chao, chao. Gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Buena Gracias a tarde. ustedes. Hasta luego, profe, buena tarde. Gracias. gracias, profe, Gracias, profe. adiós. Hasta luego. Con esto termino la grabación de esta sesión. Hasta la próxima.